Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Juan Pablo Malanga, un hombre que tocó fondo y aprendió que la única solución está en Cristo Jesús. Bienvenidos. Juan Pablo Malanga es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nacido en Buenos Aires, capital de Argentina. Está casado con Ana y tiene una hija de 4 años, Brunella. Es licenciado en teología y estudió un máster en tratamiento de conductas adictivas y dedica su vida a ayudar a personas que necesitan orientación en esta materia. Dirige el Centro de Ayuda Libremente, fundado en 2018. Vamos a conocer a Juan Pablo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Juan Pablo Malanga. Él es argentino, actualmente está en Colombia y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Juan Pablo, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a todos allí en Chile y para mí es una alegría que a través de la virtualidad, del online, nos podamos conectar y podamos transmitir un mensaje de esperanza para todos los que lo necesitan. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros contándonos parte de tu historia. Dije al principio, mencioné que estás en Colombia. Cuéntame allí, ¿en qué parte de Colombia estás? ¿Cómo se llama tu esposita, tu hijita? Bueno, pequeños detalles de tu vida, de cómo estás actualmente. Cuéntanos. Bueno, yo vivo en el departamento del Quindío. Es, Se le llama el eje cafetero. Es donde se produce la mayor cantidad de plátano y café de Colombia. Es un lugar montañoso, verde. La gente en todo Colombia viene aquí a hacer ciclismo y es un lugar, es uno de los departamentos más turísticos, al igual que otros como conocidos como Cartagena, por las playas. Bueno, acá es un lugar muy turístico por las montañas, por los atractivos verdes y yo vivo justamente en el campo, en una zona rural entre las montañas. Trabajo aquí en una institución de estilo de vida, donde tenemos programas de recuperación emocional y conductas adictivas. Estoy casado con una mujer colombiana, ella se llama Ana, y mi hijita de 4 años que se llama Brunella. Excelente. Me encantó el contexto que diste allí de Colombia, particularmente, perdón la autorreferencia, yo soy de Colombia, de Bogotá, entonces me encantó la contextualización que hiciste allí del Quindío, este hermoso departamento, porque Colombia no es solo playa, mar, que muchos tienen solo ese conocimiento, sino mucho más, montañas y Sí, una eso vista yo le preciosa. digo a mis padres también, en Argentina y a mucha gente, que Colombia no es solamente Cartagena o San Andrés. Claro, bueno, agradecerte por haber hecho esa mención y esa aclaración. Y bueno, me encanta que estés allí aportando a partir de tus conocimientos en este centro de vida sana, por decirlo de alguna forma, saludable. ¿Qué servicios ofrecen allí a la comunidad? ¿Las personas en qué sentido pueden atenderse con ustedes? ¿Cómo son los tratamientos? A grosso modo. Ok, bueno, nosotros tenemos un programa de estilo de vida que trabajamos con la hidroterapia, con el sauna, los masajes, el ejercicio aeróbico, la comida saludable, zumos desintoxicantes y tenemos un programa básico de 21 días que es para cualquier persona que quiere tener un momento de antiestrés o viene a relajarse o viene a mejorar su calidad de vida, pero con los años nos hemos dado cuenta que cada vez los problemas emocionales o las conductas adictivas aumentan en la gente, así que hemos creado, junto con un equipo multidisciplinario de profesionales, un programa de recuperación emocional de 21 días y mi persona es el director del
de la parte del programa de conductas adictivas, no solo de drogas y alcohol, sino cualquier conducta adictiva, y tenemos un programa de 21 días también. Excelente. Gracias por el trabajo que realizan, Juan Pablo. Gracias por ese servicio que están entregando y que se necesita tanto en este siglo que vivimos, donde las enfermedades de este tipo crecen y crecen aún más, y después de la pandemia también las emocionales muchísimo más. Cuéntanos, Juan Pablo, si las personas quieren atenderse, buscar más información, ¿hay algún sitio web, alguna página de Instagram, un número donde puedan, no sé, obtener algún conocimiento, En conocerles, aprender? Sí. Ok, pueden buscarnos como Casa Campestre. Así se llama el centro de estilo de vida, Casa Campestre. ¿Sí? Y el contacto es más 57 311 383 9927. Perfecto, buenísimo. Ahí está la información por si alguien quiere buscar un poco más, ahondar un poquito más de este lindo trabajo que están realizando allí, de pronto atender a algún ser querido, algún familiar, vecino. Bueno, ahí está este servicio para la comunidad. Juan Pablo, yo quiero que me cuentes un poco de tu niñez, tu adolescencia, porque en un punto de tu vida tocaste fondo, pero cuéntame allí a grandes rasgos lo que sucedió. Bueno, yo me crié en un barrio de Buenos Aires, en un contexto cultural italiano, eh, de familias italianas. Es un barrio de tradición. Es el barrio de Boedo, que es donde está el Club Atlético San Lorenzo. Y los primeros años de mi vida fueron muy lindos. Yo nací en un contexto sociocultural de Argentina, donde Argentina tenía económicamente un peso, un dólar, muy diferente a la situación actual. Entonces, yo nací en 1989, y del año 1990 a 1999 se mantuvo esa situación económica. Después vino un caos económico y empezaron los problemas en la sociedad. Mis padres empezaron a tener conflictos, mamá se fue de casa con otra persona, y papá se empezó a volver alcohólico. Así que a los 12 años aproximadamente, yo comencé a tener vacíos, me empecé a sentir solo, abandonado, mi estima se estaba cayendo por el suelo. Y ustedes saben que cualquier conducta adictiva, no solo las drogas, cualquier conducta adictiva es una manera equivocada de escapar del dolor y no solucionar el dolor. Así que ese fue el contexto de la niñez-adolescencia en conexión a la situación de adicciones que tuve. Sin duda, Juan Pablo, la situación familiar, emocional de mamá y papá afecta en Ujú. cierta medida, y el ejemplo que se empieza a dar, y claro, tengo aquí muy bien anotado que estuviste 19 años, desde los 12 hasta los 19, claro, con respecto a una adicción. Em, ¿Cómo te diste cuenta o cómo dijiste, no estoy tocando fondo, necesito salir de acá? ¿Cómo empieza ese proceso en tu vida, Juan Pablo? Muy bien. Primero, que un adicto no viene de la cigüeña, ¿sí? Entonces, el primer estado social en que un ser humano se relaciona es la familia. Por eso no podemos desvincular un problema emocional o adictivo fuera del vínculo familiar. La familia, en su deseo de no aceptar o no reconocer, busca proyectar el problema hacia otro lugar. Ahora, no es solo la familia, hay otros contextos también, pero ese para mí es uno de los principales. L- con respecto a la pregunta que me hiciste recién, eh, yo quiero decir una frase que va a resumir todo. El ácido de mi dolor carcomió la pared de mi autoengaño. ¿Qué quiere decir? La enfermedad de la adicción es una enfermedad que se produce en la mente y el cerebro. Esa enfermedad produce conductas adictivas. Nosotros vemos al problema en la conducta, pero el problema está adentro, en la mente adicta. La mente adicta maneja una, una forma de negación autodestructiva. Y la negación en la adicción no es la mentira, porque el mentiroso te miente y sabe que te está mintiendo.
El adicto, en su negación, te está mintiendo, pero él piensa que te dice la verdad. Así que para romper el estado de negación, eh, las consecuencias de mis malas decisiones me fueron llevando a tocar fondo. Por eso la tocada de fondo se volvió una amiga. Hay veces que la gente lo ve como algo dramático, pero los que estamos en recuperación nos damos cuenta de que es una amiga, es quien nos ayudó a destruir el autoengaño y la negación para darme cuenta que necesitaba ayuda. Es tremendo cómo tú en ese momento nos estás instruyendo a partir de tu experiencia, Juan Pablo, de lo que viviste, porque muchas personas en este momento están en la misma situación por la cual tú pasaste, Juan Pablo, hundidos en un bucle, en una adicción y no salen de allí. Y esta amiga, como tú le dices, tocar fondo, te hace como reaccionar, pero en este bucle todavía no. Muchos se dicen, no esperes tocar fondo para salir de allí. Nosotros respetamos todos los pensamientos, pero es muy difícil para una persona adicta con una enfermedad de la mente que sus lóbulos subparietales en el cerebro están siendo afectados y en los lóbulos subparietales se da la capacidad de control. Entonces la persona se vuelve ingobernable. En los programas de recuperación o en el nuestro, eh, vemos que el primer paso dice que tengo que admitir que soy impotente yo para solucionar esto por mí mismo y que mi vida se está volviendo ingobernable. El primer paso no me lleva a salir, el primer paso me lleva a admitir. Yo no puedo salir si no admito. ¿Y cómo puedo admitir si estoy en negación? Bueno, la tocada de fondo es la mejor ayuda. Entonces, para mí es importantísimo tocar fondo en cualquier adicto. Yo sé que es muy controversial, pero para mí, en cuanto al término de enfermedad, es muy importante. Y tú mencionabas de detrás de cámaras que, claro, cuando no te diste cuenta que no podías parar, Mm, llega la ayuda, hay un amigo. Yo creo que me cuentes allí cómo empieza este proceso de restauración, cómo Dios ujú. también empieza allí a obrar milagros después de tener esa conciencia de que algo no está bien, y por sí solo no puedo hacerlo, no puedo yo parar porque no me da. Y ahí es Jesús, con Jesús podemos todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero solos no podemos, es difícil, complejo, en esta autoayuda que uno quiere por sí solo salir adelante, y es lo que se vende también mucho hoy en día. Juan Pablo. Sí, el, em, no sé quién va a escuchar esto, pero el engaño más grande que existe es hacerle creer al adicto que puede tener autocontrol. Yo no he visto ningún adicto que pueda parar por sí solo. Yo no he podido. Y no es por mi experiencia, es por mi experiencia y por la de los cientos de pacientes que atiendo cada año. Puedo decirles que el pensamiento adictivo más fuerte en la mente de un adicto no tiene que ver con sustancias, ni con pornografía, ni con tecnología, tiene que ver con un pensamiento que se llama yo tengo el control. Los adictos tratan de tener control en 4 áreas: sobre mí mismo, sobre otros, sobre mis heridas y mis vacíos y sobre las situaciones. Esas 4 áreas, cuando yo trato de tener el control, el problema aumenta y no mejora. Entonces, me di cuenta que necesitaba ayuda, que todos esos años había tratado de tener el control de mi vacío, de mi dolor, de mi abandono, de todos los fracasos, frustraciones, depresión, em, y la única manera que yo encontraba era quitarme la vida, porque no conocía a Dios. Pero mi mejor amigo, que es un amigo de los 12 años, él se llama Emanuel. Actualmente Emanuel es uno de los pastores del Vida Sana en la UAP, en Argentina, en la Universidad Adventista. Él trabaja con adictos también en el Centro Vida Sana y él fue el que empezó a orar por mí. Un año antes que yo empiece mi recuperación, él había llegado a la iglesia y empezó a buscar de Dios y empezó un proceso de recuperación. Y y entonces es evidente que Dios comenzó a buscarme, o ya me venía buscando, pero
en medio de mis tocadas de fondo, en medio de la manera en cómo él me estaba ayudando, me estaba permitiendo conocer más de la recuperación, fue ahí donde me di cuenta que yo necesitaba ayuda. Y la persona que me acompañó en mi proceso fue justamente Emanuel. Actualmente somos grandes amigos, pero él fue la persona que Dios utilizó y que me ayudó a darme cuenta que yo no podía solo, que yo era impotente y que necesitaba un poder superior a mí mismo para poder entrar en la recuperación. Siempre, siempre, siempre necesitamos de Jesús. Es inevitable. Fuimos creados para estar en su Mm, presencia, para vivir junto a Él, con Él, por Él, para Él. Y cuando eso no sucede en la normalidad de nuestra vida, hay ausencia, hay dolor, mm. hay desastre, porque el enemigo quiere verte arruinado. Y en este proceso, Juan Pablo, y agradecemos y damos gloria a Dios por ese amigo maravilloso, Manuel, que empezó a orar por ti, insistiendo también a través del Espíritu Santo. Dios responde esas oraciones también poderosas, la oración intercesora. Y tú en el año 2008 entregas tu vida a Jesús mediante el bautismo. ¿Cómo fue ese momento Así para es. ti y ese después, Juan Pablo? Ujú. Algunas personas creen que, que la persona que está en recuperación no va a volver a recaer, pero una de las cosas que me sucedió a mí es que faltando 2 semanas para mi bautismo yo recaí. Y, y la mayoría de las recaídas que una persona puede tener no se trata tanto por la conducta externa, sino por las actitudes internas. Cuando uno vuelve a perder de vista que no puede y que necesita ayuda y empieza a volver a confiar en uno mismo, pues la recaída ya está asegurada. Así que tuve una recaída de una noche, eso me hizo entender que yo necesitaba tomar en cuanto antes la decisión de bautizarme y de demostrar públicamente que Dios era mi Señor y mi Salvador. Porque mucha gente piensa que el bautismo en el agua es realmente lo que salva. En realidad, lo que salva es dejar entrar a Jesús en tu corazón y que Él te limpie de tus pecados. Y el bautismo es la expresión pública de que yo he sido salvo. Le demuestro ante todo el universo, no ante la iglesia, que Jesús ha salvado mi vida. Y yo quería demostrar que Dios era mi Señor ahora. Así que en noviembre del 2008, finalizando los estudios bíblicos y viendo el poder de Dios en mi vida, tomé esa decisión. Y la recaída muchas veces es un proceso educativo, no es el fin. Nos ayuda a entender por qué hemos recaído para no volver a hacerlo. Sí, totalmente, Juan Pablo. El bautismo es, como tú bien lo decías, es esa demostración pública, amo a Jesús, lo acepto en mi vida y voy a empezar con Él este caminar, que no va a ser nada fácil. Vienen las luchas, los conflictos, porque estamos en este proceso de santificación, donde todos los días Amén. debemos rendirnos a Él. Y yo creo que ahí empezó una nueva vida para Juan Pablo. Ya no solo, ya la depresión, puede haber depresión, pero voy con Jesús, algo más adelante, algo más superior está conmigo, apoyándome, guiándome en este caminar, y ahí nace, y quiero más adelante, el ministerio de Libremente. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia con el ministerio y cómo nació en el corazón, porque Juan Pablo es licenciado en teología, y veo que tienes bastante conocimiento con respecto a la salud mental también, en el cerebro, cómo funciona también. Y me parece súper importante aquí que nos menciones cómo nace, bueno, en el corazón tuyo ese sueño de Dios, de este ministerio para apoyar a más personas, Juan Pablo. Hay un libro que leí una vez, se llama El Ministerio de Curación, que dice que la evidencia más importante de un nuevo nacimiento es que nos volvemos misioneros. Dios, cuando le permitimos a Dios sanar nuestras vidas, Él nos convierte no solo en un miembro de iglesia, sino en un misionero donde estemos. Y Él puso en mí, porque en mi propia naturaleza no estaba eso, Él puso en mí una pasión, una nueva pasión, la pasión de ver a la gente recuperarse específicamente de cualquier adicción.
Así que yo comencé a estudiar, fui al centro psicosocial argentino, empecé a estudiar certificaciones en el área de adicciones, pero tenía una situación, y es que era que yo utilizaba algunos métodos que había aprendido ahí, pero que en realidad no estaban yendo directo al corazón. Así que por muchos años tenía como un mensaje híbrido, ¿sí? Un poco de Dios y un poco que no tenía nada que ver con Dios. Y la Biblia es un libro de salud mental. La Biblia es la base de lo que Dios piensa de la mente. Dios no es un psicólogo ni un psiquiatra, Dios es el creador de nuestra mente y nuestro cerebro. Entonces, al principio trabajaba, fui instructor bíblico, después me empezó a gustar el área de estilo de vida, la salud, pero en el año 2016 me encontraba con una situación, y es que yo me había dado cuenta que le había dado a Jesús, le había entregado mis conductas adictivas, pero Él no solo quería mis conductas, sino mi corazón, cada área de mis pensamientos. Y me había dado cuenta que yo todavía no había podido perdonar a mi madre en el fondo. Así que yo entré en un proceso y me di cuenta que había herramientas y técnicas que Dios nos mostraba de salud mental que eran muy profundas. Así que conocí un proyecto, un ministerio en Estados Unidos, me capacité, me entrené y ahí dije, no puedo resistir más, antes lo hacía solo, ahora, Señor, dame un ministerio. Así que en el 2018 comenzamos libremente en Argentina y vimos la necesidad, porque la necesidad no solo está afuera. Empecé a atender casos dentro de muchos ambientes cristianos y eso me preocupaba. Así que comenzamos a crear programas, empezamos a entrenar gente porque tenemos entrenamientos para formar educadores en adicciones. Empezamos a hacer la consejería terapéutica personalizada virtual, con todo esto de la virtualidad, y empezamos a hacer seminarios, talleres, y ahora tenemos un sinfín de programas y soluciones para la gente, con mucha gente, equipos de otros países y de personas, porque Dios ha sido bueno. Realmente el Señor te ha entregado unos dones, unos talentos, una sabiduría, Juan Pablo, y yo deseo lo mejor para ti, que Dios le siga guiando allí en este ministerio maravilloso, junto a tu familia, que sigan entregando todo ese conocimiento para seguir sanando y restaurando más vidas, para que se encuentren con Jesús, para que se perdonen ellos también, porque Dios, Jesús ya les perdonó, solo es aceptar esa salvación gratuita que el Señor nos ofrece para cada uno de sus hijos. Yo quiero agradecerte, Juan Pablo, por tu tiempo, por la disposición e invitarte, por supuesto, para que puedas dejarnos un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, Juan Pablo, para cerrar. Antes de hacer el llamado, me gustaría aclarar que donde yo trabajo en Casa Campestre, ese lugar no es mío. Yo solamente soy el coordinador. Libremente no tiene un centro como tal. Nosotros hacemos consejería terapéutica virtual, ¿sí? Y si me permites, me gustaría poder dejar el número de contacto de Libremente. ¿Sí? ¿Se podría? Claro que Porque sí. seguramente mucha gente, el número es +57 304 375 5348. Así que se pueden contactar directamente ahí y ahí podemos guiarlos y asesorarlos. Lo que yo quisiera decirle a la gente es que la manera en cómo nosotros sigamos intentando solucionar las cosas por nosotros mismos van a empeorar los problemas, no lo van a solucionar. Hasta que nosotros no nos declaremos impotentes, no podemos entrar en la recuperación. La recuperación nos ofrece un programa donde solamente las personas que han entrado en un ciclo de humildad y de entender de que solo no pueden y que necesitamos ayuda. ¿Se puede? Claro que sí, pero no podemos solos. Necesitamos de Dios, necesitamos del acompañamiento de la familia, de los profesionales, pero se puede. Dios tiene el poder y la capacidad de hacer lo que nosotros no hemos podido hacer durante todos estos años de sufrimiento y dolor. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo, por ese mensaje, llamado, esa invitación
a entregar esa lucha, ese dolor, esa adicción a Jesús. Él es el único capaz de restaurar tu vida, corazón, de sanarte, de aliviarte, pero debes recurrir a Él, dejarle esa carga, esa lucha en sus brazos de amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.